minutos seguimos acá con nuestro invitado de hoy, nuestro segundo invitado de hoy, con Héctor Totti Flores. Vos decías que había nuevos actores, en esta edición aparecieron nuevos actores en la escena político-social, digamos. Sí, una decía que era la policía, que precisamente tiene un condimento muy fuerte, que es una fuerza organizada por su estructura, está organizada con jerarquías, se rompen esas jerarquías institucionales, pero las jerarquías siguen estando, están acostumbradas a eso, y armadas, con una combinación explosiva que tiene que ver también con una forma de poder parainstitucional que se fue desarrollando en los distintos lugares, donde es una mezcla de marginalidad, de corrupción, de política, que le va dando un poder que es parainstitucional. Entonces, cuando aparece el conflicto policial, aparece otro actor que nosotros podríamos identificar como las barras bravas, pero que en realidad son pandillas que se fueron desarrollando al calor de las zonas liberadas que la marginalidad fue ganando a partir de esta relación parainstitucional con él. Empezaron a actuar, y estas pandillas o estas barras bravas son muy operativas porque no necesitan, no son las movilizaciones del 2001. Después aparecen los actores sociales que se aprovechan de situaciones como en zonas como las provincias del norte, en Tucumán, donde la situación social está muy deteriorada, y aparecen la oportunidad de actuar. Pero las bandas son muy pequeñas. Yo le decía, una banda de 25, 30 jóvenes, acostumbrado como grupo de choque, entra en una feria comunitaria o en un centro comercial, 5 cuadras, y arrasa todo, si está la zona liberada. ¿Qué hacen los comerciantes? Se organizan para defenderse, con lo cual generan mucho mayor violencia. Ahora, ¿por qué aparece esto? Porque hay un vacío que deja la interna política despiadada que hay fundamentalmente después de la derrota electoral de octubre del kirchnerismo, que deja la posibilidad que haya otros sectores los que hoy predominan. O sea que justamente hay planificación, por ejemplo, estamos hablando de uniformados, organizados, pandillas, ¿no? No se sabe con exactitud porque algunos temas eran salarios, pero hay una cuestión que tiene que ver con la política, que siempre mete la cola en todas estas cuestiones. Sí, yo creo o los políticos malintencionados. Sí, yo creo que el generador de todas estas situaciones fue la interna del Partido Justicialista ante el vacío que provoca la derrota del kirchnerismo y la retirada prácticamente de las principales figuras del kirchnerismo, hace que otros irrumpan. Y hay algunos que irrumpen de manera muy fuerte, porque son los que quieren rápidamente tener el poder. Entonces, en esa situación de vacío aparecen estos liderazgos de manera muy, yo diría, irresponsable. Yo le voy a dar un caso concreto, el caso de Sergio Massa. En el momento en que hay saqueo, el que había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se postula presidente, que hay consenso de casi todo, que podía ser algo distinto al kirchnerismo, ¿qué dice? Los saqueadores son ladrones. Con lo cual echa más leña al fuego, en vez de llamar a la reflexión, lograr el consenso de la sociedad para aislar a todos estos violentos, echa más leña al fuego y no genera la posibilidad de que haya consenso para generar políticas en los ámbitos que corresponde, como por ejemplo en el Parlamento, de consenso para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque jugaban a la interna, y esto es sumamente peligroso. Yo creo que se llega un momento con las pandillas con gran capacidad de daño, la policía armada reclamando y los políticos jugando a las internas. Incluso la situación fue distinta. Córdoba y el Chaco, por ejemplo, la misma situación, se consideran distintos. Yo creo que cada hecho tiene sus condimentos particulares, digamos, ¿no? Pero la tendencia general es que también, fíjese que si en Córdoba la ayuda del gobierno nacional llegaba a tiempo, seguramente estas cosas no sucederían. En el Chaco creo que le devolvían la atención a Capitanich, que había dicho esto pasa por la ineficiencia. Es decir, en esta interna despiadada uno nunca sabe por dónde va a saltar la perdiz, como se dice en el campo. Es una cosa que me quedó, que es la falta de autoridad. Ahora, esta falta de autoridad se lleva puesto a todo el mundo, también a los políticos que piensan que pueden sacar beneficio de esto, porque en el caos, digamos, se lleva puesto todo. Sí, yo creo que yo estoy convencido, es más, se lleva puesto el país.
Este es el problema. Nosotros estamos asistiendo, a mí me parece, a una nueva situación muy parecida a la del 2001, no desde el punto de vista económico. Hoy no hay una crisis económica, las oportunidades a nivel internacional son distintas, la acumulación que hubo en estos años de crecimiento son distintos, el acostumbramiento a una pobreza también de la sociedad es distinta, digo, ¿no? El 2001 todavía uno reclamaba por trabajo estable, ahora se reclama muchas veces para que no te saquen el plan, digamos, entonces también uno se va acostumbrando. Ahora, lo que me parece que está en crisis es la política. Es una manera de construir poder que está en crisis y que todavía no se ha construido otra forma de hacer política que está basado en esta relación de la corrupción, de los poderes parainstitucionales, del clientelismo. Entró en crisis y estalló. Y eso es lo que me parece que está hoy en juego. Vos estás viendo como un fin de ciclo, pero no la aparición de algo nuevo que venga, o todavía no se ve lo nuevo que viene a estar después de este ciclo. Claro, a mí me parece que es el momento del estallido, siempre en el momento de estallido no se ve lo nuevo, porque nada nace, sino que se va construyendo. Yo creo que se está construyendo una salida muy despacio, pero que tiene que ser tomado por la población, tiene que ser tomado por el ciudadano. Yo creo que se rompe un paradigma, es que solamente, por ejemplo, daba la posibilidad de gobernabilidad si gobernaban el PJ. Eso ya se rompe, digamos, Cuando ¿no? se habla de crisis de la política oficial, pero también se puede meter en lo que es crisis a la oposición. Absolutamente. Yo creo que hay una crisis en la forma de hacer política. General. General. Es decir, esta relación de clientelismo, de utilización de la gente, de alejarse, fíjese lo que sucede con los hechos. Algunas cosas que son emblemáticas que podríamos achacarle al oficialismo, pero que también podría estar en casi todo. El abandono de las situaciones, es decir, el país hay muertos, hay heridos, hay problemas y la autoridad no aparece. ¿Por qué? Porque se especula. Seguramente las consultoras le están diciendo no aparezca por decidir todo eso, vas a quedar mal. Entonces se especula, no aparecen los líderes. Y acá se termina el ciclo de los administradores y se necesita, por lo menos desde mi visión, que vengan los líderes, aquellos que son capaces de torcer los rumbos, digamos, ¿no? Quienes lideran con una propuesta transformadora y eso la población lo tiene que entender que es así. Y eso también, la falta de liderazgo está en la oposición, ¿eh? No es que nosotros tenemos propuesta, pero que no es tomado por el conjunto de la oposición. Siempre está esta pelea por la quinta, esta pelea, y lo aleja mucho de la gente. A mí, por ejemplo, hoy me pareció correcto la actitud del gobernador Scioli. ¿Qué te voy a decir? Hay una tragedia en Villa Gesell y el gobernador está. Bueno, por lo menos ha tenido un poco de sensibilidad. Yo no sé si iría donde hay un conflicto, digo, esto fue un accidente, evidentemente, no podemos echarle la culpa a nadie, solo a la fatalidad, pero está donde está el dolor. Y eso me parece que los políticos se han ido. Donde está el dolor no está. ¿Por qué? Porque no tienen respuesta, pero no es que no tienen respuesta. Como dice el Papa, no hay que acompañar el dolor. Pero sí, pero aparte yo le digo que vengo de estar en el otro lado del mostrador. Hay veces, porque te preguntan, bueno, pero no tiene respuesta para los problemas. No, ¿sabe qué? Cuando uno está en la lona, cuando uno está abandonado, lo que necesita que el otro lo tenga en cuenta solamente. Si lo tiene en cuenta, ya empieza un diálogo, digamos, para solucionar el problema. Ahora, cuando no te tienen en cuenta, la bronca se aumenta y va generando más marginalidad. Yo quería dar un dato que me parece interesante para estudiar si no me tenés en cuenta, ¿por qué te voy a tener en cuenta? Pero claro, ¿por qué te voy a tener en cuenta vos? ¿Por qué te voy a respetar si no me tenés en cuenta? La Argentina ha entrado en una cultura de la marginalidad. Hoy pensaba, ¿no? Veía en la tele y el comentario de un hecho cultural impactante. En Mercedes Corrientes se juntan 200.000 personas para idolatrar al Gauchito Gil, un santo de la marginalidad, donde los delincuentes le rezan para no caer preso, digamos, conocemos. Yo decía, qué cambio cultural, ¿no? Del millón de personas que se moviliza a Luján, del millón de personas que va a San Cayetano a pedir trabajo, va ganando un espacio donde la marginalidad le pide a un santo que no lo alcance la ley.
hay un cambio, me parece que nosotros tenemos que salirle al cruce y empezar a pensar que la Argentina o hay transformaciones culturales o no hay salida. Hay un tema de que al cual no lo hablamos acá, porque tirarlo acá también es para estar una hora más, por lo menos, hablando de eso, que es el tema del narcotráfico. O sea, de la marginalidad, de la droga, del narcotráfico que hace 2 meses atrás valió la casa de un gobernador. Sí. O sea, ese es un tema también muy, muy importante para ver, analizar y ver qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? Mire, yo hace 2 o 3 años atrás estuve con una delegación de diputados, estuvimos en Colombia unos 10 días conversando con distintos actores de la política colombiana y el centro era el tema del narcotráfico. Bueno, habíamos estado con el presidente Samper y en una charla fue muy clara para mí con el responsable de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Uno tiene una conferencia y busca hacer preguntas interesantes y acá los periodistas preguntaban a todo el mundo: ¿Argentina es un país de tránsito o de consumo? Entonces yo me animo a hacer esa pregunta. Esta persona me dice: mire, diputado, dice, la verdad que Argentina no es ni de tránsito ni de consumo, eso es absolutamente irrelevante. Argentina es un país de lavado de dinero. Y conocía, evidentemente, mi trayectoria. Me dice: no se preocupe por los narcos de La Matanza, de las villas, preocúpese los que están en la zona norte, porque ellos penetran. Y iba contando cómo iban penetrando en la política, y ellos tenían comprobado estadísticamente que el 60% de los miembros de los parlamentos estaba relacionado con el narcotráfico, vía financiamiento de campaña, vía relaciones que tenían, es decir, por distintas vías, con lo cual el narcotráfico fue tomando la institucionalidad, que es la primera estrategia. Inclusive algunas iglesias, dice, bueno, conocido el caso de una iglesia evangelista que lavaba dinero, es decir, cómo el narcotráfico va penetrando. Y después te dice, el otro tema es que el narcotráfico nosotros lo vemos en las barriadas más populares, en las villas, por la violencia, pero es transversal. Se atraviesa todas las clases sociales, penetra en los lugares. Imagínate, dice, cómo vos le enseñás a un chico que vive en Nordelta, que tiene su padre, que seguramente será un gran empresario, va a los mejores colegios, que seguramente va a salir de ahí un candidato para regir los destinos del país, que va junto con el hijo del narcotraficante. Y el otro le va a decir: mirá, mi papá no tiene que hacer tanto esfuerzo para hacer eso y tiene el poder. Lo mismo que sucede en Colombia. Yo creo que ese es el peligro que hoy tenemos. El más grave peligro que tiene la Argentina hoy no es tanto la pobreza ni nada, sino la penetración del narcotráfico, y yo creo que eso tampoco la política lo toma profundamente. Con la seriedad que se merece. Con la seriedad que se merece, y en eso también hay que generar política de Estado. Hay que generar política de Estado, no es solamente la política del narcotráfico. No podría, yo hasta prohibiría los últimos 2 meses de la campaña electoral poner en boca de los candidatos nada, porque se va a decir cualquier barbaridad con tal de ganar votos, pero después no se va a hacer nada, y eso trae una desesperanza también para la población, y de esa penetración yo creo que es cada vez mayor. Toti, gracias por haber venido. No, gracias. Vamos a seguir invitándote porque nos quedaron muchas cosas para seguir hablando, pero bueno, el tiempo se nos acabó, lamentablemente. Muchas gracias.